El canal de YouTube Alberto Peláez TV tiene dos vertientes. Por una parte, las entrevistas que hacemos en la cama, pero por otra parte, algo que realmente es lo que a mí más me gusta, que son poder analizar la actualidad internacional y los conflictos bélicos. Entonces ahí te puedes encontrar una serie de 5 capítulos sobre Afganistán, o sobre la antigua Yugoslavia, o sobre Ucrania, o sobre Rusia, o sobre la monarquía, o sobre el vasco de ETA. Hay una playa de una amalgama de temas que de verdad creo son muy interesantes, porque además uno entiende, por ejemplo, en el caso de Ucrania, uno entiende qué pasa en Ucrania si conoce cuál fue la realidad de la antigua Yugoslavia o la realidad de Ucrania y de Rusia. Y ahí se puede entender perfectamente, porque la historia es cíclica y, hombre, yo la conozco bien, y son videopodcasts que están dedicados a eso, a analizar la política internacional. Oye, Beto, que ahorita que estás tocando el tema, pues nunca mejor que tenerte a ti para preguntar ¿en qué va la guerra? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué no se termina? Es como muy interesante, tú que sabes mucho más. De repente nosotros, o bueno, yo puedo hablar por mí, veo las noticias, veo tal, digo, más de un año de la guerra, ya pasó un año, ¿no? Y de repente no entiendo al 100% qué está pasando, por qué no para Rusia, qué otros intereses hay, y siempre es fantástico poder tener un amigo como tú. ¿Qué pasa para la gente que nos está escuchando? Hombre, o sea, me refiero a qué está pasando ahorita. Hombre, yo no sé lo que pueda pensar Vladimir Putin ni Zelensky. Hay una cosa que es cierta, viendo la personalidad de Putin, de Vladimir Putin, es una persona que puede morir matando. Y ante una situación en la que pudiera verse completamente acorralado, no dudaría en tomar unas decisiones que podrían ser letales. Desde el 2014, cuando se queda con Crimea y de manera ilegítima, y comienza a tener una serie de golpes internacionales, él lo que hizo fue ir ahorrando dinero. Y ahora mismo tiene más de 700.000 millones de euros o de dólares para poder sobrevivir. Es decir, él tiene oxígeno todavía para poder hacerlo. Y es una guerra que él no va a parar hasta que él no consiga lo que quiere, porque si no lo consigue... ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Putin? Bueno, quedarse con el Donbass y quedarse con una parte importante de Ucrania, que es lo que está haciendo hasta estos momentos. Lo que pasa es que nunca se imaginó que el pueblo ucraniano le iba a salir respondón, y no solamente el pueblo ucraniano, el mundo de la OTAN. Y entonces, claro, ahora mismo él es solo contra el mundo. Pero no podemos olvidar que tiene 6.500 cabezas nucleares, de las cuales 790 las puede hacer estallar en cualquier momento. No hace falta ni 6.000, ni 790, ni 10. Con que lanzara una, todo el tratado de proliferación nuclear cambiaría radicalmente. Y entonces cada uno iría de manera libre, y esto daría lugar a que el mundo sí cambiara radicalmente, y entonces estaríamos en un nuevo orden que no es el que queremos, sino el que cada uno vaya tirando dependiendo de los intereses que pueda tener. Por lo tanto, es un momento muy, muy serio, muy delicado. ¿Tú crees que pueda esto ser una puerta a una tercera guerra mundial? ¿O qué crees que se da? Siempre hablamos de que de repente como que todos nos da nervio cuando las grandes potencias se molestan entre ellas. ¿Crees que exista una tercera guerra mundial, o que pudiera existir, o crees que es difícil que pase? Quiero pensar que no, pero a ver, hoy es todo es pensable, y más cuando una persona, a ver, Putin no es una persona que amenaza, que no es como Trump, que amenazaba y era una boca. Aquí es distinto. Y lo que sí tengo claro es que desde 1945 a la fecha jamás habíamos estado más cerca del abismo de poder caer. Cuando en el año 90 decían que había una respuesta nuclear, aquello no era cierto. Hoy sí. O sea, hoy no es impensable decir, ¿puede caer una bomba atómica? Claro, por supuesto que puede caer. Pero es la primera vez desde la crisis de los misiles en los años 60 en Cuba y en Estados Unidos. Ahora sí, por primera vez. Que eso pudiera degenerar una tercera guerra mundial. Claro que puede pasar, pero yo lo que estoy pensando es que por encima de todo eso, después de la paz de Westfalia se inventó el mundo de la diplomacia en 1609, precisamente para no tener que pasar este tipo de cosas. Y yo confío en que todas las partes entenderán que tenemos que seguir viviendo y que el planeta tiene que seguir viviendo, y con bombas nucleares precisamente no. Oye, ¿cuál sería
el país que menos queremos que se enoje? ¿Cuál sería, cuál crees que tú dices, híjoles, es que este cuate es muy explosivo y este cuate tiene los recursos y este cuate sí podría desatar una tercera guerra mundial valiéndole lo que opinemos todos los demás países? Es como que al que menos tendríamos que molestar, al que menos se tendrían que molestar en el mundo. Yo creo que no deberíamos molestarnos nadie, pero vamos, menos los países que tienen bomba nuclear. Hablo de Gran Bretaña, de China, de la India, de Pakistán, que es un país peligrosísimo, yo lo conozco muy bien. En fin, todos esos países, Estados Unidos, Rusia, son países que tienen el potencial nuclear suficiente como para poder reventar la Tierra 100 veces. Pero ¿quién te parece que es el mandatario menos estable? El que digas, madre, porque todavía tú me dices Gran Bretaña y digo, bueno, me imagino que hay más cabeza ahí antes de hacer algo que afecta al mundo. Pero me dices Pakistán y me quiero morir. Pero bueno, yo no sé. ¿Tú quién crees que digas, híjoles, este país que en pavor por su mandatario? No sé si sea un tema tanto de mandatarios cuanto de intereses. Putin desde luego sabe que se la está jugando porque él quiere quedarse hasta el 2036, que me imagino que antes, desde el punto de vista físico, podría morirse porque ya es mayor. Pero él sabe que si ahora mismo tiene la posibilidad, un resquicio de perder, va a perder, pero va a perder todo. O sea, él puede acabar como han acabado otros dictadores. Y no quisiera pensar que Xi Jinping, no quisiera pensar que depende del mandatario, sino que depende de los intereses, porque si hay un país que ahora está buscando un nuevo orden mundial en el que él sea el número uno, es el con los amarillos, China. Entonces todo depende no tanto de los mandatarios, sino más bien del interés que tenga el país en el que el mandatario es jefe del Estado, en el caso de China. ¿Entonces crees que China podría de repente soltar una bomba? No, hombre, no quiero pensar eso. No, a ver, yo creo que hasta que uno lanza una bomba atómica, me imagino que tienen que pasar muchas cosas. Yo pienso que ahora mismo hay un momento de todavía un grado de enorme sensatez de todos, empezando por Vladimir Putin. Eso no quiere decir que si las cosas se torcieran, no sería más agresivo contra su contrincante. Bueno, ya más agresivo ya es mucho decir, ¿no? Lo que pasa es que hay bombas de destrucción masiva que no son tan letales como las potentes armas nucleares. Hay unas que, claro, eso sí, pero te acaba con una ciudad entera, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que no llegue a pasar eso, Jordi, porque entonces sería letal para todos. Y ellos saben perfectamente que si mañana pasa algo de ese calado, de esas características, el desastre que podría ser, de verdad sería para todos, porque entonces estaríamos hablando de la desaparición del planeta. Y yo creo que por encima de esto, pues hombre, no creo que lleguen a que sea para tanto, esperemos, ¿no? Siempre hemos sido México un país no bélico, porque además me imagino yo que porque no tenemos ni siquiera los recursos para hacerlo y quizás ni tampoco el ánimo, ni la forma, ni el carácter para hacerlo. Nuestros gobiernos nunca hemos sido, no sé si nunca, pero no es un general estar en un rollo militar internacional. ¿Tú crees que México algún día tomaría partido por si hubiera algún conflicto internacional, tú crees que México entraría o no? México entraría como entra España o entra Gran Bretaña, pero con las como fuerza de interposición, los cascos azules, que yo los veo desde los años 90 en España y otros países mucho antes, y yo podría verlo así, pero no podría ver como un país que quisiera invadir a otro. No, por lo que tú has dicho, porque incluso la propia filosofía del ejército mexicano siempre ha sido de paz. Y de ayudar, más que... Este es un país de paz y de ayudar. No hay más que ver en Turquía cómo han ido los rescatistas, que no dejan de ser militares, y han podido rescatar a gente, a cuerpos y a gente viva todavía. México, yo creo que dentro de esto lo haría siempre dentro de Naciones Unidas, desde el manto de la paz y de la justicia y del equilibrio y la equidad, que es Naciones Unidas. Oye, lo único bueno de Naciones Unidas, el resto es un desastre.